Hoy meditaba después de escuchar a un hermano donde él decía que muchas veces nosotros nos enamoramos realmente de la promesa de Dios y no de Dios como tal. Y fíjense lo difícil y lo profundo que es para entenderlo. Cuando dice Dios en sus mandamientos, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y luego agregó Jesús, y a nuestro prójimo como a cada uno de nosotros. Pero vamos a pensar por un momento en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y tenemos que profundizarlo de tal manera que podamos comprenderlo. Amar a Dios por encima de todas las cosas significa aceptar absolutamente la voluntad de Dios. Porque lo peor que nos puede suceder es el sufrimiento y la muerte. Y a pesar de ello, Jesucristo vino, ¿y saben para qué? Para prometernos que a pesar del dolor, que a pesar de las desgracias y a pesar de la muerte, si lo tenemos a Él, no deberíamos temer. ¿Por qué? Pues una vida nueva prometida nos está esperando, que no se compara con esta, que es de sufrimiento, de dolor, de llanto, de hambre, de maldad, de toda la cizaña diabólica con la que hemos sido contaminados por el pecado original. Pero nosotros, como lo que conocemos es este mundo, tenemos temor, tenemos terror de sufrir, tenemos terror de aceptar y de enfrentar la muerte. Imagínense lo difícil que pudiera significar y poder entender cuando Él dijo: no podéis amar al mundo y a Dios a la vez, no podéis servir a dos amos. Y amar al mundo, el mundo es este, y cuánto que sí lo amamos. Cuánto que no queremos ni pensar en la muerte. Y es allí el gran misterio de la fe. Por eso dice el Señor que el que no está dispuesto a renunciar a su padre, a su madre, a su familia y a sus riquezas, no es digno de Dios. Y familia, la verdad de Dios es la absoluta y verdadera. Porque a veces nos formamos nosotros falsas verdades y nos creemos nuestras propias conclusiones, nuestros puntos de vista, nuestra manera de ver y de entender. Hermanos queridos en Cristo, el llamado desde Creciendo en la Fe es a que podamos profundizar, no en un pensamiento, no en un capricho, no en una costumbre, poder comprender la palabra de Dios, poder creer que el día que estamos muriendo, si vivimos a la manera de Cristo y respetamos la voluntad de Dios, la aceptamos, vamos a ir directo a ese nuevo mundo. Recuérdense que cuando Jesús estaba siendo crucificado, uno de los que estaba a su lado lo retaba: si eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el que estaba al otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues al reino de tu Padre. ¿Y saben qué dijo Jesús? Escuchen: hoy mismo estarás conmigo en la casa, en el reino de mi Padre. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que después de su resurrección, cuando morimos, no vamos a ir a dormir eternamente, no. Vamos a presentarnos ante la presencia del Señor para saber si podemos ganarnos un lugar allá en la gloria. Y por eso es el sacrificio de creer a pesar que nos cuesta, creer a pesar del dolor que tenemos que enfrentar, porque lo advirtió Cristo. Y el temor de enfrentar la muerte, porque no nos libró de la muerte. Tenemos que pasar por la muerte,
Cuando decimos no nos libró, significa que tenemos que morir, pero que no quedaremos muertos para siempre, porque Él nos libró de la muerte eterna. Tenemos que pasar por el momento de perder la carne, pero con la esperanza de una vida nueva. Que no nos enamoremos de las promesas de Dios, porque muchas veces no todo lo que queremos lo vamos a tener. Muchas veces vamos a tener que aceptar la voluntad de Dios, y cuando nos quita algo, Él tiene el plan perfecto. Basta que nosotros nos entreguemos. Es bien complicado, pero en la medida que pidamos a Dios sabiduría y humildad para entenderlo, en la medida que renunciemos a nuestros caprichos y a nuestros malos hábitos, en la medida que podamos vivir en el amor, en la decencia, en la honestidad, en la fe, en la esperanza puesta en ese Dios que nos ha creado y no en las cosas de este mundo, pudiéramos vivir en paz y morir sin temor, porque sabemos o sabríamos que una nueva vida nos está esperando. Y recuerden, como siempre les digo, perdimos la vida de la carne por desobediencia. Estamos amenazados a perder la vida nueva por incredulidad. Vamos, la tarea es la más importante como ser humano que debemos enfrentar en la vida: creer y vivir a la manera de Dios, poder llegar a amarlo, poder llegar a amarlo por encima de todas las cosas, por esa vida nueva prometida. Porque sí que vale la pena, sí que existe. Date la oportunidad, regálatela, porque el día que partamos de este mundo lo vamos a poder confirmar, porque será el encuentro con Jesús y el juicio para saber si entraremos o no a aquella vida nueva. Es difícil, muy difícil, pero que el pecado de otros no nos aparte de la esperanza de la vida nueva, porque cada uno de nosotros somos responsables por nuestras acciones, y la salvación de cada uno no depende del pecado de otro, sino de la forma como cada uno de nosotros vivimos, creímos, amamos, perdonamos y enfrentamos las pruebas de la vida, siempre con nuestra esperanza puesta en las promesas del Señor. Que nada ni nadie nos pueda apartar de ese mundo nuevo y de esa esperanza, de ese amor de un Dios al que un día, cara a cara, vamos a ver. Que así sea, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la gracia de Dios se derrame en nosotros junto con sus bendiciones y nos acompañen siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos, compártelo y persevera.